Grafita, espero que esté muy bien, gente, y venimos con la guía sobre el Dimetrodon. Espero que les sea de utilidad. La comida favorita del Dimetrodon vendría siendo el kibble regular, seguido de la carne de cordero, la carne prime, la carne de cordero cocinada, la carne prime, seguido de algunas otras como la carne de pescado prime y la carne cruda. Un Dimetrodon nivel 150 en un server de tameo por 1, utilizando su comida favorita, tomaría unos 41 minutos y necesitaría casi 200 narcóticos. Este es un dino al que el letargo le baja muy rápido, así que si utilizamos por ejemplo carne prime, tomará aún más tiempo y necesitará aún más narcóticos. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zona de respawn. Ya saben que pueden ponerle pausa a la pantalla o irse aquí abajo en la descripción donde tienen la wiki con toda esta información y mucho más. El Dimetrodon suele estar en el pantano donde hay dinos muy agresivos. También deben considerar que atacan en grupo, así que si empezamos a tamear a uno nos van a atacar todos los que estén alrededor. En realidad este dino es súper lento, así que no es obligatorio hacerle algún tipo de trampa. Aunque si queremos hacerle una trampa pues no está mal. Con un 1 por 1 sería suficiente, pero recuerden que este le hace daño a la madera. Además de esta manera podríamos monitorear fácilmente la vida y el torpor, ya que este dino tiene bastante poca vida y así evitamos matarlo. También se puede cargar con un Argentavis, eso nos permitiría transportarlo hasta una trampa o llevarlo a una zona más tranquila que el pantano. Este se puede stunear con una trampa para osos grande y también con la red del Génesis 2. Si en algún momento tenemos a nuestro Dimetrodon muy sangrado por alguna razón, podemos conseguirle el cadáver de un dino y hacer que este se lo coma indirectamente, dejando que nos dé un par de golpes pero que a la vez farmee el cuerpo. Uno de los usos más comunes que se le suele dar al Dimetrodon vendría siendo el de la incubación de huevos, ya que estos tienen una gran capacidad para ello. Unos cuantos Dimetrodones con una buena estadística de daño pueden incubar incluso huevos de wyvern o de magmasaurios. Solo deben tener en cuenta que entre más daño tenga el Dimetrodon, pues más incubación tendrá. Algo muy curioso de esto es que para utilizar esta habilidad no hace falta tamear a los Dimetrodones, así que podemos llenar una trampa con muchos Dimetrodones. Solo deben tener en cuenta que pues un Dimetrodon salvaje no va a tener las mismas stats que un Dimetrodon tameado. Recuerden que cuando tameamos al Dimetrodon gana muchas stats. Observen este 2x2 lleno de Dimetrodones hasta el tope, que me permite poner huevos arriba de él y que estos automáticamente se empiecen a incubar. Otra utilidad que se le suele dar al Dimetrodon sería la granja de huevos no fertilizados. Tendríamos que tener a todas nuestras hembras estimuladas por un macho y simplemente esperar a que estos pongan sus huevos. Incluso con la habilidad especial del Oviraptor podríamos estimular aún más la puesta de huevos. Si no conocen esta habilidad del Oviraptor, les dejo aquí arriba a la derecha la tarjeta con el video sobre el Oviraptor. Y ya solo tocaría recoger los huevos del suelo. Otra forma de estimular aún más la puesta de huevos de Dimetrodones sería ponerlos a estos debajo del agua. Estos no tienen estadística de oxígeno, así que no se pueden ahogar. Además está comprobado que cuando están debajo del agua ponen aún más seguido huevos no fertilizados. Un huevo de Dimetrodon, ya sea fertilizado o no fertilizado, está incluido en la receta para elaborar kibble regular. Muchas bendiciones a todos y a todas. Espero que este video te haya gustado y que te haya servido para algo. Déjame tu like y tu comentario, suscríbete si todavía no lo estás. Chao.